tardes. Bueno, estábamos trabajando el tema de los supuestos del modelo econométrico y hablamos del supuesto de normalidad la sesión anterior. El supuesto de multicolinealidad les pedí que lo trabajaran con un PDF que estaba allí publicado y tanto el supuesto de heterocedasticidad como el de el problema de heterocedasticidad, porque recuerde que el supuesto es homocedasticidad, eh, y autocorrelación, entonces me dedico a las dos últimas preguntas para resolver, que son cómo se detecta y cómo se corrige. Eh, entonces, para el tema de heterocedasticidad, nosotros hemos venido manejando archivos de Ibius. El archivo que nosotros estamos manejando pues es el que hemos trabajado acá. ¿Cómo se llamaba? IPC Jonathan Silva, el último este. Que modelo ya que seleccionó. Bueno, yo ya les dije como que sí, sí. Bueno, bueno, acá le coloqué una variable dicotómica. Bueno, eso era para cuando quería de pronto que corregir normalidad. Estábamos ahí. Entonces, este modelo tiene un inconveniente y es que cuando yo reviso los residuos, no tiene un inconveniente, o sea, este modelo es tan bueno que al hacer las pruebas de heterocedasticidad que vamos a realizar, pues resulta que el modelo las pasa, ¿sí? O sea, el modelo no tiene el problema de heterocedasticidad. Entonces, si yo las hago acá, todo está bien. Pues la idea es que yo lo haga sobre un modelo que presente el problema para que sí mismo pues ver cómo se corrige. Entonces, por eso hoy no voy a trabajar sobre el archivo de la clase que hemos hecho siempre, sino que ahí en la plataforma, en el UVET, en biblioteca del curso, hay un archivito que se llama heterocedasticidad y es este. Lo descargo y lo tengo acá. Bueno, acá vuelvo a las estadísticas, esta es la estimación y pues para saber el contexto, sí, ahí está en el UVET, en la biblioteca del curso, está. Entonces, con ese archivo, yo sé que voy a tener el problema con ese archivo yo sé que tengo el problema de heterocedasticidad. El archivo es el siguiente, o sea, el contexto se trata de explicar el rendimiento de un galón de gasolina. Entonces, en este caso, cuántas millas recorre un galón de gasolina? Eso se explica por qué. Por el peso del vehículo, ¿sí? Pues se supone ahí que a mayor peso, menor recorrido en millas. Eh, También explica el volumen del vehículo, los caballos de fuerza que tenga el motor y la velocidad máxima que tenga el vehículo. Cada una en millas por hora la velocidad, caballos de fuerza, metros cúbicos el volumen del vehículo y peso en cientos de kilogramos. Entonces se estableció el modelo que se presenta acá, un modelo Lean-Lean. Puedo dar estimate para que actualice la regresión a la fecha de hoy y listo. Bueno, pero perdóname una cosa que esto ya tiene una modificación aquí. Aquí
cuando estoy en el estimate, entro a la pestaña opciones y le voy a decir estimación default. Acá. Listo. Ok. Este es el modelo original. Tenemos que tenerlo de esta forma. Ahí como está, tal vez ya es parte de la solución que se debe hacer al final. Bueno, tenemos estos resultados. Aquí vemos que la variable vol no es significativa, pero entonces, si ustedes leen, recuerden que deben leer qué es el problema de la heteroscedasticidad, qué la causa y qué consecuencias tiene. Entonces, la consecuencia cuando uno tiene heteroscedasticidad una de las consecuencias es que estas pruebas que estamos haciendo aquí, las pruebas de significancia, no son creíbles. Entonces, el hecho de que la varianza de los errores no sea constante me puede llevar a cometer errores de eliminar variables del modelo cuando no las debo eliminar o dejar variables dentro del modelo cuando no sean significativas. Entonces, si bien ahí dice que la variable vol no es significativa, yo voy a realizar las pruebas para saber si el modelo tiene heteroscedasticidad y si es así, corregirla. Bueno, entonces comienza cómo se detecta. Esta es la lectura del texto de Gujarati. El capítulo 11 es heteroscedasticidad. El capítulo 12 es autocorrelación. Entonces yo sigo acá tal cual voy a seguir la lectura del capítulo 11, en la parte pertinente a cómo se detecta y cómo se corrige. La primera forma es un método informal. El método informal es simplemente desarrollar gráficos. Entonces tenemos que graficar los errores contra el Y estimado. Los errores contra el Y estimado. O los errores también contra las variables explicativas. ¿Sí? Graficar eso. Y ahí me muestra unos patrones. Yo lo que quiero es que todos los gráficos, cuando yo grafique los errores, fíjese que son los errores al cuadrado. Los errores al cuadrado contra la Y o contra el Y estimado o contra las variables explicativas, yo espero que el pronóstico sea el de este panel A. O sea que aquí me dice que no importa el valor que tome Y, los errores están siendo constantes. ¿Sí? Aquí vemos que la varianza de esta nube de puntos que harían los errores sería constante. En el siguiente gráfico, en el B, me dice, mira, a medida que aumenta Y, los errores son cada vez más dispersos, hay mayor dispersión, entonces no es constante. Aquí, a medida que aumentan lo del Y, los errores son más grandes, entonces no. Aquí hay como una relación cuadrática, aquí hay una relación como exponencial. Yo no quiero nada de esas relaciones, ni con el valor explicado, ni con el valor estimado, ni con ninguna de las variables. Entonces voy a realizar estos gráficos. Obviamente estos gráficos son perfectos, entonces usted ve ahí el que el pues como el patrón claramente, ahorita cuando veamos el gráfico pues no se ve tan claro, entonces uno, se parece, pero no es así de claro como lo vemos allá teóricamente. Entonces creamos una serie que se llama errores, de hecho ya la veo ahí creada, pero entonces la voy a actualizar, que simplemente sean iguales a los resid. Los errores son iguales a los resid, o sea, que me coja los errores de esta regresión y me los guarde en esa variable resid, ahí está. Listo. Y ahora vamos a generar a los estimados, también porque me dice que haga los estimados. Entonces, ¿se acuerda por acá cuando hacíamos lo de seleccionar el modelo? Le decía, entramos a la pestaña ForceCap y le decíamos MPG, millas por galón de gasolina, F, que significa estimado, OK. Listo. Y ahora sí hagamos el grupo. Entonces el grupo dice, vamos a generar un grupo que se va a llamar, bueno, acá no hay grupos, sería como el G4, no sé en qué número de grupos iríamos allá, G4, y los que están allí serían los errores al cuadrado, son los que me dice que lo haga. Contra el estimado MPGF, MPGF, y en orden
las variables explicativas, caballos de fuerza, peso del vehículo, velocidad máxima del vehículo y volumen del vehículo. Listo. Me generó el grupo pues con esas series que tengo ahí. Ahí lo tengo. De los errores al cuadrado y las variables explicativas. Generamos un diagrama de dispersión. Gráfica. Múltiples gráficas acá. Pero decimos skater. Múltiples gráficas. La primera contra todas. Ok. Listo. Bueno. Aquí, no sé, sabemos que por alguna razón los ejes, yo quiero que la primera variable sea la variable y, entonces cambio ejes y escala, le digo que la serie 1 quede a la izquierda, aplicamos y ok, listo. Bueno, si yo maximizo esto, bueno, acá no, puedo tomar un cuadrito y ampliarlos ahí, cada uno de esos gráficos. Yo trato de comparar esto contra alguno de estos patrones que están acá. Alguno de estos patrones que está acá. Entonces, hay algo acá y es que si yo trazara una línea acá, todos los patrones cumplirían como con este primer panel, pero salvo dos observaciones que estaban siempre por allá lejanas. Y esas observaciones son las importantes que les decía, que son observaciones que son atípicas. Entonces uno debe ver, vea, la observación número 7 y la observación 1 tienen problemas, o sea, son demasiado atípicos esos errores, la 1 y la 7. En todos los gráficos me aparece la observación 1 y 7. De resto, pareciera que hay como la nube de puntos allí que uno quiere. Pero, de hecho, esos dos puntos extraños, les decía que es, probablemente si hacemos la prueba de normalidad, eh, no me diga que puede haber que los errores no sean normales. ¿Sí? Esas dos observaciones es importante que uno vea qué es lo que ocurre. Ahora, este archivo tiene la particularidad que es otro tipo de modelo, de datos más bien, de datos, no de modelos, sino de datos. Recuerdan que hay datos de corte transversal, datos de series de tiempo. El modelito que nosotros estuvimos manejando siempre fue series de tiempo, que iba como desde el año 88 al 2021. Bueno, aquí me dices que esto es una muestra de 81 datos, o sea, se tomaron 81 vehículos y se les pidió esas características. ¿Cuánto recorre por un galón de gasolina? ¿Cuál es el peso del vehículo? ¿Cuál es la velocidad máxima? ¿Y cuántos caballos de fuerza tiene el vehículo? ¿Y cuál es el volumen del vehículo? Venga, a ver, estas series, no sé si me faltó una acá, en la chip, acá. Dice caballos de fuerza, peso del vehículo, velocidad máxima y volumen. No, ahí están las cuatro variables explicativas. Entonces, es un tipo de modelo que se llama de datos de corte transversal. Es como una muestra que se tomó. No es serie de tiempo. Bueno, entonces, esos dos errores que veo allá, de pronto tengan problemas de normalidad este modelo. ¿Se acuerdan que como la muestra es mayor a 50 datos, aquí sí podría aplicar la muestra esa, la prueba y el test de Harkevera, que está acá en Residual Diagnostic, histograma test de normalidad, y aquí tenemos eso, vean. Aquí este es un típico problema de normalidad. Normalidad, dice el Harkevera me da 26, recuerden que si pasa es 5,99, entonces tenemos problemas. Y de hecho, pues son esos dos residuos los que me están dañando. El residuo, la observación 1, que me da un error de 11, y el error 7, que me da un error de 12. Esos dos son los errores más extraños que hay allí. Ese va a ser un problema que va a persistir en el tiempo. O sea, ahorita vamos a hacer unas correcciones y probablemente no nos den, porque más allá de tener el problema de no normalidad, esos datos atípicos son los que me dañan el modelo. Si yo verificara cuál es la observación, hago de otro grupo, el grupo 1, el que siempre hemos hecho, grupo G1, donde está la variable dependiente que es MPG,
las variables explicativas caballo de fuerza, peso del vehículo, velocidad máxima y volumen. Listo. Y aquí podríamos ver cuál es la observación uno. Es que la observación uno es un vehículo que recorre 65 millas. Usted mire que ese vehículo es eh, demasiado recorrido para los demás, ese uno extremo. Y el 7 también. Son vehículos o muy pequeños, si uno viera los caballos de fuerza, bueno, no, este tiene hartos caballos de fuerza, este tiene pocos, el peso de vehículo, este sí es muy liviano, este pues normal, el volumen, la velocidad máxima, está igual. Entonces, ojo ahí, porque a veces la cuestión de estos datos de corte transversal es que si se recogen de una muestra, puede ser que este dato sea, al ingresar la digitación, fuera 65, o sea, lo digitaron como 65.4 y que fuera 56.4. O sea que 56 ya estaría en un rango mucho más cercano a los datos. Pero pues bueno, ese es cuando se trabajan con esos datos así que son de corte transversal, pues uno podría decir este dato es un dato atípico y lo eliminamos. Eliminamos esa observación y hacemos el modelo sin la observación uno y sin la observación 7. De pronto, pues no quiero meterme ahorita a eliminarlos, sino quiero seguir con las pruebas, pero de hecho es demasiado atípica esa observación, sobre todo la primera. Y la número 7, tenemos observaciones suficientes, podríamos quitar esas observaciones. Ojo, aquí se pueden quitar porque son datos de corte transversal, o sea, una muestra de 81 datos. Fueran una serie de tiempo, yo no le puedo decir acá, la voy a quitar mejor. Bórreme esta observación. Entonces me dice modificar en una tabla. Podría, listo, vamos a ver qué me hace. Eh, una observación, listo. Y la observación que era la 7, que ahora es la 6, a ver qué me dice acá, si me dice delete esta observación. Comenzar en la 6, sí, listo. Creo que eliminó toda la observación, no recuerdo. Ahí, creo que sí. Bueno, claro, aquí cuando yo tal vez le dé stacks, ahora si yo le digo estimate, si elimine esas observaciones, me va a decir que 79 observaciones, porque ya saqué esos dos errores. Claro, me toca ejecutar todo esto de nuevo. Los errores son resid, el grupo de los errores al cuadrado, y aquí los grafiquitos que teníamos, a ver si sí eh, cambiaron esas dos observaciones, múltiples gráficas, Skater, la primera contra todas, la primera serie a la izquierda, ¿ok? Bueno, ahí está. Siguen habiendo observaciones. Aquí no eliminé, sí, era la 7, la 1 y la 7. Luego eliminé la 6. Veamos acá cómo mejoró el test de normalidad, el histograma de normalidad. Siguen siendo no normales. Estaba en 20, no recuerdo el valor que había acá, pero era mayor a 20. Entonces, este modelo todavía tiene problemas de no normalidad. Voy a continuar con las pruebas de heterocedasticidad, pero antes de uno pasar a la siguiente prueba debería resolver ese problema de normalidad. Quedarme con el modelo que los errores sean normales. Eh, los gráficos ya lo hice. ¿Qué otra cosa hago acá? Vamos una serie. Ahí quedó, sí. Ahí está bien. Listo. Entonces seguimos con las pruebas. O sea, los gráficos aquí. Bueno, estos eran los gráficos. Sí, estos eran los gráficos originales, que acá me decía que era la observación uno
Y la observación era la observación 8 y yo eliminé fue la 7. 1 y 8. 1 y 8. Ahorita me envuelvo y descargo el archivo. Yo lo tengo aquí, lo cierro. Por eso no me quería poner a eliminar. Al final, heterocedasticidad. Vamos a ver si me lo abre. Ahí me lo abrió original. Listo. Tengo los errores. Acá en Stats, Estimate, los errores. Los errores igual a Resid. El grupo. No he hecho el MPGF. El ForceCap. MPGF. Listo. Y ahora sí el grupo. Y el gráfico que tenemos acá. El gráfico que es el primero, graph, skater, múltiples gráficas y los ejes los cambiamos aquí. Queda a la izquierda la primera serie y listo. Ahí está. Esos son la 1 y la... acá me la saca como la 1 y la 7, ¿no? Bueno, 1 y 7. 1 y 7, bueno. Este es el que voy a guardar de... estos son los diagramas de heterocedasticidad, dispersión, U cuadrado, lo voy a llamar así. De los errores al cuadrado, listo. Les quito este. Está ahí guardado, listo. No voy a borrar nada mejor. Después sería el tema de no normalidad. Que ahí veo es que hay bastantes observaciones atípicas y esas hay que o manejarlas con las variables dicotómicas, esas que les explicaba en la sesión anterior, que valen 1 en esa observación, 0 en las demás. Eso se hace cuando es series de tiempo. Aquí lo que yo podría decir es, esta es una observación demasiado atípica. Es como si usted estuviera haciendo hoy una encuesta de tomando carros de, digamos, normales y por allá tomara un vehículo de un Renault 4, o sea, un motor demasiado pequeño. Entonces, eso es lo que está afectando eh, los errores. Aquí el otro grupo, este G1, ¿sí? Que tomo, digamos acá, caballos de fuerza, es pequeño, y el 7 que era este, ese sí ya es 62, estaba bien, sí se eliminó esa. La más atípica para mí es la observación 1, pero bueno, no voy a complicarme. Vamos a la siguiente prueba, si no, no nos alcanza el tiempo. Esta prueba es una prueba, digamos que es informal porque pues no es concluyente. Esos gráficos, si, lo que uno dice es, si es el primer esquema, no hay heterocedasticidad. Cualquiera de los otros patrones, hay heterocedasticidad, pero es demasiado informal, por eso se le llama así, o sea, uno puede calificarla a simple vista. Entonces necesitamos unas pruebas formales, son pruebas que sí van a depender de una distribución de probabilidad o algo más técnico. Entonces la primera es la prueba de Park. La prueba de Park lo que me dice es, haga la regresión de el logaritmo de los errores al cuadrado contra el logaritmo de las variables x. Entonces vamos a hacer esa regresión. Entonces vamos a colocar acá, vamos a generar una ecuación que se llame Park, el método de estimación LS, y la variable dependiente va a ser el logaritmo de los errores al cuadrado. Entonces de errores al cuadrado en función de una constante y el logaritmo de las variables explicativas. Yo podría hacerla con cada una de ellas, caballos de fuerza, pero de una vez lo hago contra todas. EPS, vehículo, peso del vehículo, log BM y log vol. Entonces me da esta regresión.
prueba de Park, se llama así. Entonces lo que me dice es, mire, yo quisiera que los errores al cuadrado no se expliquen por ninguna variable, por ninguna variable. Así como me aparecen con bol, quisiera que me aparecieran todos. El logaritmo de bol no explica los errores al cuadrado, pero yo veo aquí que BM explica, PS explica, CF explica. Entonces, sí me va a tocar hacer las pruebas individuales porque yo lo que debo decidir es cuál de estas variables es la que me causa el problema de heterocedasticidad, los caballos de fuerza, el peso del vehículo o el volumen del vehículo. Entonces debo seleccionar como el mejor modelo de esos tres. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la misma regresión, pero entonces acá contra caballos de fuerza me dio, veamos acá, el R cuadrado, me voy a guiar por el R cuadrado. Me dio 0.1140 contra caballos de fuerza. Yo tengo que escoger el mayor. Contra peso del vehículo, me da 1140, me dio contra CF. 890, sigue siendo significativa, entonces me dio mejor contra CF. Contra BM, me da 725, 0.725. Y contra Vol, se supone que me había dicho que no era significativo, lo corro y así, no es significativo. Así deberían darme todas las regresiones, así, que no fuera significativa. Ahora, la mejor variable explicativa que me dio ahí fue CF, esta. Entonces, yo voy a guardar esta porque las pruebas me sirven para saber que sí hay heterocedasticidad. Acá, por ejemplo, me dice, si hay heterocedasticidad y lo que me dice es que tiene que ver con la variable CF y adicionalmente, este signo negativo me dice que es inversamente proporcional, o sea, es inversamente, no directamente proporcional. ¿Qué significa directamente? Que, digamos, cuando el motor es pequeño, se cometen errores pequeños. Y a medida que crecen los caballos de fuerza del motor, más grande el error. Eso sería directamente proporcional. Aquí como el signo me dio negativo, es lo contrario. Voy a decir, el modelo comete errores grandes cuando los caballos de fuerza del motor son bajos y comete errores pequeños cuando los caballos de fuerza son grandes. Eso significa que sea inversamente proporcional acá. Listo. Esta es mi primera prueba. Entonces, tengo ahí, ya detecté una variable, hay unos ejemplos en la lectura, es lo mismo. Luego pasamos a la siguiente prueba, que es la prueba de Gletser. La prueba de Gletser es muy parecida a la prueba de Park, pero en lugar de hacer logaritmos, o sea, el logaritmo del error al cuadrado, voy a hacer es el valor absoluto de la variable contra cualquier forma funcional de estas, contra la variable directamente, contra la raíz cuadrada, contra el inverso de una variable, contra el inverso de una raíz. Y bueno, estos dos últimos modelos, la opción 5 y 6, tienen un problema y es que esos son modelos que no son de regresión lineal. Recuerda eso que los betas deben estar a la potencia 1, entonces acá yo veo que los betas están dentro de un radical y estos dos modelos no los puedo estimar con el método que nosotros hemos hecho. Entonces me voy a fijar solo en las 4 primeras opciones. Yo lo podría hacer de la siguiente forma. Entonces aquí en este caso sería hacer una ecuación que se llame, en este caso, Gletser. Así se llama, Gletser. Prueba de Gletser LS. Y en lugar de logaritmo, le digo es valor absoluto. Valor absoluto no de los errores al cuadrado, sino de solo los errores. Y no contra, contra alguna variable en particular, o sea, logaritmo no, sino contra los errores de esta forma. Digamos, contra CF. Entonces me dio esta. 1.0.087 y el R cuadrado 0.08. Yo ya escogí CF porque fue una de las que me dio la de Gletser. Contra el inverso
de la raíz. Y lo mismo, me ayudan a buscar cuál es el mayor R cuadrado. 0.30, esta me dio muy bueno, esta prueba va ganando esta. Pero también dice allí que hay una que es contra la raíz cuadrada, o sea, 0.5, y me da 0.24. También es alto, pero me da mucho más alto esta que está acá, 1/CF. Ahora, esta prueba de Gletser se haría de esa forma, el valor absoluto de los errores en función de una constante y las variables. Luego probaría con las otras variables, digamos yo puedo probar con cualquiera. La siguiente es, está CF, entonces PS. Entonces puedo ver 0.19 contra la raíz de PS, o sea, contra 0, 1/CF a la 0.5, que es raíz cuadrada, me da 0.18. Y así sucesivamente puedo eh, verificar y definitivamente el mejor modelo será este. Ahora, esta prueba, les digo acá, esta prueba la trae, hay muchas de las pruebas que vamos a realizar acá, que eView ya las trae propuestas. Entonces, la prueba de Gletser está aquí. Muchas de las pruebas que nosotros realizamos está acá en el diagnóstico de residuales. Entonces, en este caso nosotros estamos en test de heteroscedasticidad. Aquí van a estar las mayorías de pruebas que vamos a realizar. La única que no estaba era esa prueba anterior, la que hicimos de Park. Aquí no están, pero aquí está Gletser, mira. Entonces acá me dice, ¿cómo quiere hacer la prueba? Entonces, contra todas las variables, listo. Ahí la hace y acá me dice, mire, la prueba me iría acá. Hay dos formas de hacer la carrera. ¿Cuántas variables colocó como explicativas? Colocamos 1, 2, 3, 4. De nuevo, la variable vol no es significativa, pero bueno, la prueba acá arriba me dice, por lo menos una de las cuatro variables es significativa. La hipótesis nula es que ninguna de las cuatro es significativa para explicar los errores, el valor absoluto de los errores. ¿Sí? Acá me dice variable dependiente a resid, ese es el valor absoluto de los errores. Contra la alterna, por lo menos una de ellas es significativa. Acá me dice sí, al menos una. Cuando yo veo individualmente, aquí el modelo me dice, mire, acá hay tres que son significativas. Entonces, el R cuadrado es 0.43. Luego, si yo quiero ir depurando acá, entonces, test de normalidad, propongo la otra forma funcional, que era el inverso, 1/BM, 1/PS, 1/CF, e incluso vol, ya hemos visto que no es significativa, la dejo, no olvide acá señalar Gletser. Ok, y listo. Me dice, mire, aquí significativo todo esto, y la de mayor significancia es de nuevo el inverso de los caballos de fuerza. Entonces, lo mismo que nos había dicho la de par, solo que la de par no me decía inverso, sino el inverso lo deducía era por el signo del beta, porque era menos, era negativo, entonces eso era lo que me indicaba que era inverso. Aquí me dice que es el inverso porque acá sí estoy tomando 1/CF. Ese es el mejor modelo. De hecho, si yo hago tal como lo hice ahorita, seleccionar Gletser y solo dejar el inverso de CF, pues es justamente la regresión que habíamos hecho, la que tiene un R cuadrado de 0.30, ¿sí? Yo le quité algo aquí a la regresión cuando yo inicié, dije que entráramos acá y le quitáramos esto de Y, lo dejáramos estimación default. Bueno, igual vamos a ver si cambia aquí, si cambia la prueba de Gletser. Ya lo había quitado en el otro, pero como el otro lo dañé no, sino pues empezaba a eliminar y me estaba ya yendo por otro camino. Caballos de fuerza, listo, 0.30, no, ahí está bien,
solo que acá me apareció un mensaje que la matriz era consistente con heterocedasticidad, por eso me di cuenta que lo estaba haciendo con una matriz que es la que nos va a servir para corregir al final. Bueno, entonces yo debo tener pendiente cuál fue la mejor forma que me dio a mí de estas cuatro, porque asimismo es la solución. Entonces para mí la mejor forma que me dio explicativa fue la forma 3 de Gletser. Gletser forma 3. Listo. Seguimos. Esta prueba de correlación de rango de Spearman, esa se usa es para datos agrupados, que no es el caso que estamos manejando. La prueba Golfet-Quant. Esta Golfet-Quant sí es una prueba específicamente para datos de corte transversal. La prueba de Golfet-Quant tiene unos pasos y es, vamos a ordenar, primero que todo vamos a ordenar los datos por aquella variable que creemos genera el problema de heterocedasticidad. Entonces, para eso me sirven las dos pruebas anteriores, la de Parr y la de Gletser. Me han dicho que la serie que me genera o que me está causando heterocedasticidad es CF. Entonces, yo debo agregar, yo debo ordenar, entonces entro a proc, sí, del archivo WordFile, short current page, acá. Y me dice cómo quiere ordenar. Entonces voy a ordenar esto por caballos de fuerza. Por caballos de fuerza. Ahí me dice que si lo quiero hacer en orden ascendente o en orden descendente. Aparentemente pareciera que no pasó nada, pero cuando usted tenga los datos ordenados, aquí los datos van en orden ascendente de esa serie. Quiere yo los dejo, o sea, es como cuando usted le dice en Excel tiene varias columnas y le dice ordéneme por tal columna. Eso fue lo que hice ahí. Los datos están organizados por esa variable, listo. Ahora, lo que me dice es, usted va a eliminar más o menos el 10% de los datos centrales. Como usted tiene 80 datos, 81 dice acá, vamos a borrar 8 datos, que sería el 10%. Si yo ordeno 8, o si borro 8 datos, me quedan 73 datos. Voy a buscar que me queden pares, no que me quede 73, o que me queden 72, o que me queden 74. Es decir, vamos a decir que me queden 74. Voy a eliminar 7. 7 o... Tendría que eliminar 7 o 9. 7 o 9 datos. Iba a eliminar 8, que era el 10%. Pero como elimino 8 y no me da impar, no me da par el número restante, entonces elimino 7 o elimino 8. Elimino 7 o elimino 9, perdón. Elimino 7 o elimino 9. Eliminemos 9. Eliminemos 9. Entonces, si elimino 9, me van a quedar 72 datos. Entonces, con 72 datos, yo voy a hacer dos regresiones. Entonces, voy a generar la regresión del modelo, este modelo, acá en el estimate, que es esta, ¿cierto? Y le decimos, hágame una ecuación, y esta se va a llamar con los datos menores, punto, ls, y la regresión, la misma que tenemos. Listo. Pues ahí se va a llamar una regresión menores. Pero aquí me dice que incluyó las 81 observaciones. No, ingresemos al estimate y en el estimate, como dije, borré 9 datos. Con 9 datos me quedaron 72 datos. Y voy a hacer dos modelos. Dos modelos con 72 datos. Me dice que el primer modelo sería con el dato del 1 al 36. Y esos son los datos menores, del 1 al 36. Y listo. Y este es el modelo con los datos menores. Hago un modelo
exactamente igual, pero con los datos mayores, en este caso. Mayores. Aquí voy a usar los datos finales, los 36 datos mayores. Entonces acá en el estimate, ahora voy a ir es desde, entonces, el primer modelo iba del 1 al 36. Eliminé 9, 36 más 9, 45. O sea que este modelo empieza desde el dato número 46. Y acá se fijan ustedes que ambos me debieron quedar con 36 datos. Entonces acá donde dice observaciones incluidas 36. Listo. Acá tengo el menores y acá tengo el mayores. Yo lo que trato de hacer es, mire, voy a hacer una comparación. Y fíjese acá. Dice que la suma de residuos al cuadrado del modelo con los datos menores es de 557, mientras que la suma de residuos al cuadrado con los datos mayores es 80,43. Entonces tiene que ver otra vez con el famoso inverso. Eh, el modelo está cometiendo demasiados errores con los datos menores, con los datos pequeños. ¿Pero con cuáles datos pequeños? Con los de CF, porque recuerde que esto lo ordenamos por CF. Entonces, pareciera ser que las varianzas entre mayores y menores es muy diferente. De hecho, los grados de libertad del modelo de menores ahí es donde por eso es que lo dejo en par, para que me dé grados iguales en el mayores y menores. Es 36 menos 5 betas que estimé, me queda 31 grados de libertad en menores. Y en mayores 36 menos 5 grados de libertad, me quedaría también 31 grados de libertad. En cambio, si yo dejo acá, si eliminara 7, un modelo me hubiera 8, perdón, un modelo me hubiera quedado con 36 datos y el otro me hubiera quedado con 37 datos. Entonces ahí se confunde usted con los errores, a dónde van los 37, en el numerador o en el denominador. Entonces, bueno, ya hice estos pasos. Primero ordene. Segundo, elimine digamos, elimine el número de observaciones centrales, que eliminamos 9. Cree dos grupos. Haga dos regresiones, una para los datos menores y una para los datos mayores. Ahí me dice, construya las sumas de residuos al cuadrado del modelo menores y el modelo mayores. Cada una de ellas tiene los grados de libertad que estamos diciendo. Quedaron 36 menos 5 grados de libertad. Cree este indicador. Suma de residuos al cuadrado del modelo mayor sobre suma de residuos al cuadrado del modelo menor. Y eso se distribuye como una prueba F con 31 grados de libertad en el numerador y 31 grados de libertad en el denominador. O lo que es lo mismo acá, n menos c menos 2k dividido en 2. Si usted hace eso en el ejemplo, nosotros teníamos 81 datos menos 9 que eliminamos, me quedaron 81 menos 9, me quedaron 72. Menos 2 veces k era 5 betas en cada modelo, era 72 menos 10, 62 dividido entre 2, 36 grados de libertad. 62 dividido entre 2, 31 grados de libertad, que fue lo que me quedó a mí, pero 31. Que son esos 36 menos 5 grados de libertad, me da 31. Listo. Entonces voy a crear el escalar, llamémoslo Golfet-Quan, este. Escalar, voy a generar acá. Ojo acá con lo que voy a hacer. Me dice escalar, esta se llama la Golfet-Quan, GQ. Igual a, me dice, tome la suma de residuos al cuadrado mayor, pero no la de los datos mayores, sino la que le dio mayor. Como me dio mayor en la menores, entonces me toca decirle así, menores punto arroba SSR. ¿Se acuerdan que la forma de llamar cualquier numerito ahí de esta tabla, en este caso la suma de residuos al cuadrado es SSR? Divídalo entre los grados de libertad que tiene ese modelo, 31. ¿Listo? Todo eso dividido entre, abro paréntesis, mayores, mayores,
a mayores punto, arroba SSR, dividido entre 31, cierro. Listo. Eso me da el escalar Golfet One. De una vez, escalar F tabla. El F tabla, entonces, en este caso es arroba QFDIS, regáleme el valor de la tabla de una distribución F, con al 0.95, 0.95, con 31 grados de libertad en el numerador y 31 grados de libertad en el denominador, y me da eso. La hipótesis nula, ¿cuál será? La hipótesis nula es, los dos grupos tienen igual varianza, o sea, el mayores y el menores tienen igual varianza. Contra la alterna, pues son diferentes las varianzas. Entonces yo digo, el F tabla es 1.82 y el F calculado es 6.93. Como supera el valor de la tabla, se rechaza la hipótesis nula de que los dos grupos tengan igual varianza. Entonces, en este caso, la varianza del grupo menores es mayor a la varianza del grupo mayores. O sea, de nuevo, lo mismo que habíamos investigado con las otras pruebas, la varianza es inversamente proporcional al valor de caballos de fuerza, que es la variable con la cual yo organicé. Esa es esta prueba, esos son los pasos. Ahí pues lo está haciendo con un ejemplo. ¿Cómo se hizo? Ahí eliminó solo 4 observaciones porque habían menos, que habían como 30 y algo de observaciones. Uno elimina aproximadamente cerca al 10% de los datos. Listo. Otra prueba. La prueba, hay muchas pruebas. ¿Por qué se realizan varias pruebas? Porque las primeras pruebas me sirvieron para descubrir cuál es la variable que me causa el problema. Las otras pruebas me confirman. Y hay también pruebas que dicen, oiga, esta prueba aplica únicamente para datos para muestras grandes o para muestras pequeños. Aquí, por ejemplo, esta prueba me dice, mire, esta prueba se llama la prueba Breusch-Pagan-Godfrey. Entonces me dice, debe realizar es una prueba, una regresión de los errores al cuadrado contra las variables que usted crea pueden explicar ese error al cuadrado. Y al final, dependiendo del número de variables explicativas que usted coloque en esa regresión de los errores, eso se va a distribuir como una variable chi cuadrado con m menos un grado de libertad. M es el número de variables que usted colocó o el número de betas que usted va a estimar en esa regresión menos 1. Entonces, esta prueba tiene la bondad de viene programada en el IBIUS y entonces no es necesario que la construyamos. Ahí están los pasitos, pero no la vamos a hacer así, sino como ya viene programada acá, la ejecutamos. Entonces está acá en la variable, otra vez en diagnóstico de residuales, test de heteroscedasticidad. Y fíjense que acá las que hago manuales, como la anterior que acabé de hacer, yo hice manualmente la de Park y la de Golfet Quan, pero la de Gletser está ahí y también la Breusch-Pagan. Entonces me dice, la Breusch-Pagan, listo. Entonces la variable dependiente resid, ahí me dice, y acá me dice cuáles regresores quiere incluir. Entonces yo puedo incluir cualquier cantidad de regresores acá. Entonces voy a incluir las variables. Como yo sé que había cuestiones con las variables en inverso, entonces las coloco en inverso. E incluso yo sé que la variable vol no es significativa, entonces puedo quitar esa variable acá, vol no es significativa, y las dejo así. O sea, uno como todas las formas funcionales. Entonces, podríamos hacerlo así, listo, dejémoslo ahí, ya las copié, y ok. Entonces acá me dice, mire, usted creó una prueba Breusch-Pagan-Godfrey, incluyó
6 variables explicativas. Veamos cuáles fueron las 6 variables explicativas que coloqué, que fueron BM, PS, CF, 1 sobre BM, 1 sobre PS y 1 sobre CF. Mire que acá todas me dan individualmente no significativas, pero la prueba acá arriba me dice, la hipótesis nula es ¿cuál? Que ninguna de esas variables es significativa. Contra la alterna, por lo menos una es significativa. Acá me dice, rechace la hipótesis nula que ninguna es explicativa y por lo menos una. Ahora, pues, ¿cuál? Entonces seguiríamos el criterio allá como que hacíamos cuando estábamos depurando el modelo. Y yo diría, pues, la más significativa, pues es la que está más cercana a llegar al 10%, que sería 1 sobre CF. Ahora, yo ya sé que por eso coloqué aquí variables que sabía que no eran. Entonces yo podría ir y quitar esas variables y hacer la prueba ya con solo los inversos. Entonces, con los inversos nada más. Entonces, estas las quito y estas sí. Entonces, ya usó 3. Con 3, sí, por lo menos una significativa. ¿Cuál? Y entonces acá vea que ya me dice, no, está significativa BMPS, pero la más significativa, esta de hecho tiene, ¿recuerdan las estrellitas? Tiene 3 estrellas, es significativa al 10, al 5 y al 1. Esa es la prueba, digamos, que me dice, tiene heteroelasticidad del modelo y está siendo causada por el inverso de los caballos de fuerza. Entonces, también, esta ya no se guarda así, sino se le da un freeze y digamos, podemos guardar eso como la prueba Breusch-Pagan-Godfrey. En este tema de, eh, en este tema de supuestos, usted debe grabar o tener por lo menos un listadito de pruebas. Las pruebas de heteroceasticidad, las que hemos hecho hoy. Hicimos la prueba, bueno, informal de gráficos, hicimos la prueba de Park, hicimos la prueba de Gletser, hicimos la pruba de Goldfeld-Quandt y estamos en la prueba Breusch-Pagan-Godfrey. Cuando hagamos las de heteroceasticidad, las de autocorrelación también, un listado. Porque falta por presentar un examen. En ese examen le dice, para usted identificar el problema de heteroceasticidad, ¿qué pruebas usa? Entonces por allá les dice el Duro y Watson. No, el Duro y Watson no es para heteroceasticidad, el Duro y Watson es para otra cosa. Entonces, hágase sus listicas para que responda rápido esas preguntas y no se demore en contestar algo tan sencillo que es tener claro para qué me sirve cada prueba. Bueno, la última, o bueno, hay otras pruebas allí. ¿Esta cómo fue? ¿Esta cómo fue? ¿Esta la misma? No, está para realizar la última. La prueba general de Y. La prueba de general de Y me dice, esta es la prueba, le dicen la prueba general, ¿por qué? Porque la prueba Goldfeld-Quandt requiere que uno identifique la variable que le está causando el problema y ordenar por la variable que le está generando ese problema. Y hacerlo de eliminar las observaciones centrales y los dos modelitos y comparar la varianza de los datos mayores con la varianza de los datos menores, etc. En la prueba Breusch-Pagan-Godfrey que hicimos anteriormente, la que acabé de realizar, ella es muy sensible al supuesto de normalidad. Entonces, si los errores no son normales, entonces la prueba tiende a decir que sí hay heteroceasticidad, que sería lo que nos está pasando en este modelo. En cambio, esta prueba de Y, que es la prueba general, me dice, esta prueba no es sensible a esas dos cosas. No necesitamos ordenar el modelo, ni tampoco necesitamos que los errores sean normales. Y aparte de eso, también es sencilla porque la prueba viene programada eh, en el IBIUS, también viene acá. Otra vez ingresamos al diagnóstico de residuales, test de heteroceasticidad y acá dice Y. Y aquí, fíjense que no me dice incluya los las variables que quiere, sino me dice incluido los términos cruzados, si los incluyo o no los incluyo. Entonces, vamos a no incluirlos primero y verán la regresión que me saca. Y luego vamos a decir por qué los incluimos. Cuando no los incluyo, ella me saca una regresión únicamente como si fuera casi la regresión de
los errores al cuadrado contra las variables al cuadrado. Y aquí, bueno, me dice que la variable más explicativa sería el BM. Listo. Igual me está diciendo la hipótesis nula es, ¿usted cuántas variables incluyó acá? 4 variables explicativas. Entonces, de estas 4, hay al menos una que es significativa. Entonces, la hipótesis nula es, los errores tienen la varianza constante. Contra la alterna, no. Alguna de estas variables explica el comportamiento de los errores. Entonces, rechazo la hipótesis nula de que la varianza es constante y concluyo que hay heterocedasticidad. Pero aquí no incluí los errores, los términos cruzados que decía aquí la prueba. La prueba realmente, la prueba de Y, se conoce como la prueba del hacer la regresión de los errores al cuadrado frente al producto Kronecker. Acuérdense de esa palabra, Kronecker. Y el producto Kronecker es, mire, usted tenía cuáles variables. Entonces, primero, las variables solitas, que son 4. BM, PS, CF y vol. Listo. Entonces, incluya esas 4 variables, BM, PS, CF y vol. Luego incluya esas variables, pero al cuadrado. BM al cuadrado, PS al cuadrado, CF al cuadrado y vol. Y luego incluya el producto de pares de las dos. Entonces, acá está. BM por PS, BM por CF, BM por vol. Luego PS por CF, PS por vol. Ya no va a sacar PS por BM porque ya está aquí arriba. Luego en la última CF por vol. Entonces es hacer todas las combinaciones. Y en total, aquí entonces, ¿cuántas variables teníamos? Eran 4 variables explicativas. Entonces, de hecho ahí son 4, 8 y las combinaciones que me dan me salen 14. 14 variables son las que yo incluyo acá. Si yo cuento aquí cuántos betas estimé, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. ¿Por qué lo sé? Porque acá arriba me dice que incluye 14 variables. La hipótesis nula es que ninguna de ellas explica la varianza de los errores contra la alterna por lo menos una. Aquí por lo menos una es explicativa. ¿Cuál? Aquí pues vemos, por ejemplo, que está incluso el producto, BM por vol, ¿sí? Por aquí hay otra, PS por vol, CF por vol. O sea, varias que me dan así, hay heterocedasticidad en ese modelo. De hecho, mire ese R cuadrado tan alto que me dio. Los errores no deberían explicarse con ninguna variable. Entonces, hay heterocedasticidad. Todas las pruebas concluyeron que hay heterocedasticidad. A esta prueba, bueno, esta prueba no la guardé, pues deberíamos era darle así el pantallazo. Entonces, Y, incluido los y acá le damos freeze y esta es la que usted me presenta. Name, esto es la prueba de Y. Y. Listo, listo. Ahora, vamos a concluir que hay heterocedasticidad en nuestro modelo. Hay heterocedasticidad en nuestro modelo. Entonces, ¿cómo se corrige? Que ahora es la siguiente pregunta. Ya, bueno, acá me dice que hay otras pruebas. Entonces, ¿cómo se corrige? Entonces me dice que hay dos métodos para corrección. Uno, pues cuando se conoce la varianza de los errores. Y en ese caso, el método se llama mínimos cuadrados ponderados. Nosotros rara vez vamos a conocer cuál es la varianza de los errores. Entonces, cuando desconocemos la varianza de los errores, el método no se llama mínimos cuadrados ponderados, sino mínimos cuadrados generalizados. Ojo, todo eso que les estoy diciendo les va a aparecer en el examen y es ese. Su modelo hay heterocedasticidad. ¿Qué métodos usa para la solución? Entonces hay dos. Método de mínimos cuadrados ponderados y método de mínimos cuadrados generalizados. ¿Cuándo uso el mínimos cuadrados ponderados? Cuando conozco la varianza de los errores. Pero si la desconozco, utilizo mínimos cuadrados generalizados. Aquí hay un ejemplo pues, de cuando usted la conocería, es dividir todas las variables entre esa varianza y hacer el modelo con eso, con esos valores ya
divididos. Ahora, cuando se desconoce, entonces depende. Cuando se desconoce, depende de qué forma funcional descubrimos. Por eso es que son las pruebas. Entonces aquí, cuando la varianza es proporcional a una variable, entonces me dice, mire, divida todas las variables entre esa variable que usted encontró. Pero cuando es directamente proporcional, y ojo aquí, a nosotros no nos dio directamente proporcional, sino nos dio inversamente proporcional al cuadrado, o sea, nos dio como esto. Entonces, mire, la solución que vamos a usar es, cuando la varianza es directamente proporcional, divido entre la variable que me está causando el problema. Como a nosotros nos dio que la varianza era inversamente proporcional, yo no voy a dividir, sino que voy a multiplicar todas las variables por la variable que yo tengo. ¿Listo? Ahorita lo hago allá. No voy a dividir, sino voy a multiplicar. Aquí hay otras formas. Acá cuando la varianza es directamente proporcional, pero a una variable, no al cuadrado. ¿De dónde saqué que era el cuadrado? Yo la saqué de la prueba de Park. Recuerda que la prueba de Park me dio acá, este beta que me dio aquí, me dijo que era inversamente y me dio cercano a -2. Entonces, inversamente proporcional al cuadrado de la variable. Entonces, esa es la que hago. La vamos a hacer acá. Cuando me diera que es directamente proporcional a una variable, entonces divido todo entre la raíz cuadrada de esa variable. Si me diera que es proporcional, pero al valor esperado de y, o sea, al valor esperado de la variable dependiente, entonces divido todo entre el valor esperado de y. ¿Sí? Dividir todo entre los estimados en este caso. Bueno, y cuando, esta es otra forma de solución, que es la más común, y es, por eso es que nuestro modelo, tal vez el modelo que nosotros tenemos allá el que manejamos todo el semestre de el consumo de café, del consumo de arroz, era el consumo de arroz, me dice, mire, un modelo que tiende a no tener heterocedasticidad es el modelo log-log. Entonces, no haga el modelo Lin-Lin, sino haga el modelo log-log. Y esa sería una solución. Entonces, cualquiera de esas cuatro soluciones hay acá. Entonces, en nuestro caso, de hecho yo las escribí acá en algo que se llama variables, es lo siguiente. Estas que están acá. ¿Cuáles son las variables de mi modelo? Mi modelo tiene las variables PS, acá PS, entonces a todas las voy a llamar PS asterisco o transformadas. Entonces es, como me dio inversamente proporcional al cuadrado, tomo la variable PS y la multiplico por CF. Y eso lo llamo PS asterisco. Tomo la variable vol y la multiplico por PS. Vol asterisco se llamaría esa. Es construir esta. Tomo la variable CF y la multiplico por CF. En cuanto a la variable unos, la variable, recuerde que lleva una columna de unos, que es el término constante de la matriz X, la columna de unos, entonces cojo esa columna de unos y la multiplico por CF. Cojo todas las variables y las multiplico por CF, incluida la variable dependiente. ¿Listo? Y ahora lo que yo tengo que hacer es una ecuación, esto es lo que se llama mínimos cuadrados generalizados, una ecuación que se llama, puede ser lo mismo, lin eh, mínimos cuadrados generalizados, así, mínimos cuadrados generalizados, punto ls. Y es de nuevo escribir todas las variables, entonces voy a regresar mpg asterisco, espacio, ya no voy a colocar c asterisco, sino en esa la llamé 1 asterisco,
que fue cuando multipliqué los unos por CF, esa sería la constante. Luego CF asterisco, PS asterisco, BM asterisco y vol asterisco. El mínimos cuadrados generalizados es hacer lo mismo que hemos hecho siempre, pero transformando las variables. Aquí yo las transformé todas. Me dijo que era necesario multiplicarlas por caballos de fuerza. Listo. Unos asterisco no está definido. Se me olvidó una S acá. Unos as. Listo. Ahí está. Y se llama Linlin MCF. Este modelo que tengo acá, mire cómo cambiaron los, los términos que estaban aquí. Me decía, en el modelo original me decía que la única variable que no era significativa era bolas. Listo. Ahora me va a decir que sí, efectivamente bolas no es asterisco, no es significativo. Pero mire que la variable CF me diría que no es significativa. Obviamente, yo elimino una o hacemos las pruebas de significancia parcial y veremos que si las debo eliminar ambas o no. Probablemente no. Acá me dice que debo eliminar bolas y que haga todo el procedimiento, tal vez sin esa variable. No era significativa. Pero es muy diferente los valores estadísticos que teníamos acá, mire. Por ejemplo, el test estadístico antes de hacer la prueba de heteroscedasticidad y transformar el modelo era menos 0,54. Ahora el verdadero valor es menos 0,7. Este modelo no tendría el problema de heteroscedasticidad. Sin embargo, chequeando de nuevo las pruebas aquí, si yo volviera, por ejemplo, a hacer, ya solo hago las generales primero, por ejemplo, la de Y, que es la que siempre me da, rápido, me dice, mire, sigue teniendo heteroscedasticidad. Entonces, su modelo debe corregirse. Yo le sigo haciendo las pruebas y este modelo tiene la particularidad, como le dije al inicio, por eso era que quería eliminar las variables, que no se elimina el problema de heteroscedasticidad, pero no se elimina el problema de heteroscedasticidad es por esos famosos errores el 1 y el 7. Mire que son unos errores demasiado altos. Entonces, el problema persiste en este modelo, pero es porque es un problema más de no normalidad que de heteroscedasticidad. Deberíamos pensar en eliminar esos dos datos, que era lo que quería hacer. O la solución es hacer el modelo en términos logarítmicos. Entonces, de pronto, hacer el modelo log ecuación y entonces acá que sea logaritmo de mpg espacio c espacio logaritmo de ps, bueno, cf en orden alfabético, logaritmo de ps, logaritmo de bm y logaritmo de vol. Listo. mpg es un comando ilegal. ¿Por qué? Log, no le coloqué nombre. Tengo que colocarle, este es el modelo log. Se llama log y el método de estimación es .ls y ahora sí. Listo. Entonces, haciendo el modelo log, acá tengo, fíjense que acá me da una cosa totalmente diferente, no es significativo, tendría que depurarlo, pero al hacer las pruebas a este modelo, probablemente el modelo tienda a no tener heteroscedasticidad. Aún tiene heteroscedasticidad este modelo. Es que este modelo tiene ese problemita, mira, ahí está esos datos atípicos, la observación 7, y ahora me dio fue por acá una observación 75, son los que dañan el modelo. Esa es la forma de corrección. Ahora, como ejemplo, en este caso, le hice cosas al modelo y no fui capaz de solucionarlo. ¿Por qué le digo? O sea, me demoraría mucho más tiempo de irnos a corregir el problema de normalidad que tenía y luego sí, sacando esas observaciones atípicas, entrar a hacer las pruebas de heteroscedasticidad y probablemente logre pasar. Le cacharreamos y lo logramos mejorar. Pero si usted llegara al caso que hace lo habido, mejor dicho, lo que está escrito y todo lo posible y no es capaz, entonces usted entra aquí al menú Estimate, por eso es que les aparece esa matriz, y
aquí me dice la especificación, que fue la regresión que yo hice. La variable dependiente, el término constante y las variables explicativas. Entra al modelo opciones y aquí me dice qué matriz de covarianzas quiere. Entonces, de hecho, eh, está en la estimación default. Listo, la voy a sacar. Y aquí, recuerden que nosotros usamos esta matriz varianzas y covarianzas, que esta es la que nosotros llamamos la famosa Markov. De hecho, voy a crearla y la vamos a comparar. Vamos a crear un objeto nuevo, una matriz. Esa matriz es el Markov, eh, Markov, y le vamos a colocar acá mínimos cuadrados ordinarios. Listo. Me dice que de qué tamaño es. Esa es una matriz de tamaño 5 por 5. Listo. La editamos y yo colocaría, ejemplo, estos valores ahí. Veamos, y en Markov, mínimos cuadrados ordinarios, la pegamos. Esa es la matriz Markov con la que nosotros hicimos todas las pruebas, sacamos los intervalos de confianza, todo. Hicimos varias pruebas con esta matriz. Ahora, cuando yo vengo acá y le digo, vea, vamos a ingresar a la estimación, pero en lugar de tomarme la matriz default, la matriz de mínimos cuadrados, tómeme la matriz de Y. Y entonces me va a tomar la matriz de Y y acá me dice, mire, yo le doy una matriz de Y que es consistente con heteroscedasticidad. Quiere decir que no se solucionó el problema de heteroscedasticidad, pero tomo una matriz que es consistente con ese problema. Y entonces si yo la comparo, la tendría que sacar crear otro objeto, pero solo la voy a comparar ahí, Markov acá, y usted la compara. Esta matriz contra algo que llamamos Markov. Acá. Entonces, vea. Entonces, fíjense ahí. La varianza de beta 1 de Markov era 517. La varianza de beta 1 consistente con heteroscedasticidad de Y es 1133. Entonces, en lugar de manejar esta matriz Markov, usted crearía otro objeto que ya no se llama, también se llamaría Markov, ¿sí? Markov, pero en esta podríamos decirle Markov Y, que es la matriz consistente con heteroscedasticidad. ¿Cuántas filas? 5. ¿Cuántas columnas? 5. Y editamos esa y entonces nosotros copiaríamos esta. Y en lugar de usar la matriz de Y, en lugar de usar la matriz de mínimos cuadrados ordinarios, usaríamos la matriz de Y. Y en ese caso, ojo, digo, no está usted solucionando el problema de heteroscedasticidad. Usted está desconviviendo con el problema de heteroscedasticidad. Si usted intenta corregir a través de mínimos cuadrados generalizados, o sea, haciendo las variables esas asterisco que hicimos, y hace el proceso y no logra corregir, entonces se le permite que use la matriz de Y, usar el Markov de Y. Y todos los objetos que usted usó Markov, ¿sí? En las pruebas de hipótesis, cuando usted le decía por allá, hágame la prueba y entonces tráigame la varianza de beta 2, que está en la matriz Markov en la posición 2,2. Entonces usted ahora tendrá que decir, tráigame la matriz de beta 2 que está en la matriz Markov Y, posición 2,2. Ahí las coloqué los dos. La de mínimos cuadrados era la original, la que ustedes siempre han estado usando. Sí, siempre la tenía. Y la de Markov Y sería la que es consistente con heteroscedasticidad. Ese sería el tema de heteroscedasticidad, cómo se corrige, cómo se detecta y cómo se corrige. Nos queda nuestra última sesión que es dedicada al tema de autocorrelación y es exactamente como la misma metodología. Hay una serie de pruebas de autocorrelación, se detecta que hay autocorrelación, cómo se corrige
primero cómo se detecta y luego cómo se corrige. Entonces, eso lo haremos el próximo jueves. El examen lo vamos a dejar, no sé, pues el examen lo presentarán el fin de semana y con eso cerramos. Yo creo que ustedes de tanto, dime, sí, es otro, porque en ese examen no le salió, digamos, esto que estamos haciendo. El examen final tiene la diferencia frente al anterior, es muy similar, es muy similar. Pero, por ejemplo, se incluye esto. Por ejemplo, eh, ¿cuál es? No, ese examen sería como, pues sí, ambos quedan en el tercer corte, como yo les dije. Yo al final voy a sumar todas sus notas y yo promedio y hago una sola nota y se la replico en los tres cortes. Simplemente le digo, es el mismo examen que ustedes presentaron, pero les va a aparecer preguntas como esas que les estaba haciendo hoy. Por ejemplo, ¿cuál es una consecuencia de tener heterocedasticidad? Entonces ahí en las opciones dirá algo como los estimadores siguen siendo insesgados, pero no eficientes. Generalmente se pierde la eficiencia. Yo expliqué la sesión anterior eso de que eran MELI, que eran mejor estimador lineal. Tiene parte de esto, o sea, ¿qué pruebas utiliza usted para detectar heterocedasticidad? Entonces usted señala, pues ahí las que estén. La de Park, la de Gletser, la de Goldfeld-Quandt, la de Breusch-Pagan-Godfrey, la de White. Esas son las pruebas que hicimos. Cuando ya la siguiente sesión vean pruebas de autocorrelación, entonces allá habrán otras, que el Durbin-Watson, que la prueba ¿qué más? La prueba LM, la prueba, bueno, hay así como hoy, hay otras pruebas para ¿cómo se corrige? ¿Cuál es el método de corrección de heterocedasticidad cuando conoce la varianza de los errores? Mínimos cuadrados ponderados. ¿Cuál es el método de corrección cuando no conoce la varianza de los errores? Mínimos cuadrados generalizados. ¿Qué es mínimos cuadrados generalizados? Es mínimos cuadrados ordinarios igual, pero transformando las variables. Ahí cuando las se multiplicaron, lo que se hicieron fue transformarlas. Todo, todo sumo y divido. Por eso quería que al menos el trabajo me entreguen el archivo de Ibius que trabajaron, que estuviera bien hasta la última sesión, y entonces yo diga, listo, porque yo sé que ustedes le han trabajado mucho. Usted le han trabajado mucho a ese archivo, incluso lo tenían después cuando ya hicieron otro, le incluyeron, no sé por qué, los errorcitos esos que tenían en la última, esos ya los habían corregido por allá atrás, sino que como han intentado hacer varias veces. Listo, listo. Bueno, yo espero eso. Listo, entonces el jueves nos vemos y ya el fin de semana que presenten su examen, yo les digo la nota definitiva. Bueno, bueno, hasta luego, que estén bien.